Muy bien. Ahorita comienzo. Bueno, entonces ya estamos en la grabación. Voy a exponerles lo de esta clase. Entonces, bien. Si ya les llegó la diapositiva, espero que ya la estén viendo. Bueno, aquí tengo la ventaja de que ya ven el dibujo, el enunciado, y ya, ante todo, ya está parte de la solución. Bueno, desafortunadamente, cuando ya nos toca trabajar solos, esta parte ya no aparece, ¿verdad? Justo eso es lo que se busca, y por eso no nos vayamos a confiar. Hay que aprender a plantear y resolver problemas. No esperemos que todo esté ya planteado y resuelto y nada más 2, 3 clics y ya no, sino es de pensar, plantear, resolver, llegar a conclusiones. Bien. Vamos entonces con el enunciado para entender lo que tenemos dibujado aquí. Dice: el tren francés de alta velocidad usa una vía especial que prohíbe el paso de los trenes cargueros. Diseñadores de la vía pueden usar pendientes más pronunciadas que las que usualmente se permite para vías de ferrocarril. Por otra parte, a causa de la alta velocidad a la que viajan, deben evitarse cambios repentinos en la inclinación y establecer un límite inferior para el radio de curvatura rojo. Aquí lo observamos rojo. Del perfil vertical de la vía. Vienen las preguntas. Si la máxima rapidez del tren en corridas de prueba fue de 382 kilómetros por hora, determinar el valor más pequeño permitido de Rho para que el tren no salga de la vía a esa rapidez. La otra pregunta: tomando el valor de Rho encontrado en el inciso A, determinar la fuerza ejercida por el asiento de un pasajero de 75 kilogramos en la cima y fondo de una colina cuando el tren viaja a 300 kilómetros por hora. Bueno,
Como ingenieros, pues tenemos que empezar ya a verlo desde esa perspectiva, como ingeniero, ya no como un conocimiento ahí más, que lo acumulamos y lo guardamos en el, ahora sí, en el olvido, ¿no? Generalmente. Sino que no, esto va a ser herramienta para más adelante diseñen ferrocarriles, carretera, etcétera, ¿no? De tal manera que no se ponga en riesgo, en este caso, pues las personas que van a viajar en estos móviles. De tal manera que aquí hacen una prueba en un, pues en un tipo de vía, ¿no? Obviamente que estos, como van tan veloces, requieren de curvas menos pronunciadas. ¿Sí? Si no, ¿qué pasaría? Con la gran velocidad que trae el tren, lo que haría es seguirse despegándose de la vía, descarrilando, y obviamente los resultados ya lo sabemos. De tal manera que hay que hacerle un cálculo de acuerdo a la velocidad con la que estamos o lo que está alcanzando el tren. Entonces va a 382 kilómetros en un viaje de prueba. Entonces, para esa velocidad, pues hay que determinarle su RO correspondiente. Eso nos pide. Entonces, el diagrama. Esto es la base del éxito. Si esto no lo dominamos, puede llenarse fórmulas, pero no lo estamos entendiendo. Porque esto finalmente es lo que nos va a enseñar a hacer, por ejemplo, los planos, lo que vamos a tener que expresar, y nos entiendan y nos entendamos. A lo mejor yo no lo voy a construir, pero yo lo diseño. Entonces el que lo va a construir debe entender este diagrama, que va a ir obviamente en los planos y todo eso. Entonces por eso es fundamental para nosotros hacer gráficos. Relleno de fórmulas ayuda, pero no es suficiente. Bien, entonces, ¿qué sucede? El peso de cualquier objeto o cuerpo se manifiesta, como ya lo hemos estado viendo. Tenemos que pensar aquí en esta parte donde va a pasar el tren. Si aquí estuviera el terreno muy blando, ¿qué sucedería? Se hunde. Pero como no sucede, quiere decir que hay una fuerza que se opone, que se llama la normal. Bien, ¿qué más fuerzas intervienen? Pues nada más el peso y la parte que está levantando el tren, que es la normal. Suma de fuerzas. Igual, nos vamos en el lado derecho y tenemos aquí que este cuerpo está provocando una masa por aceleración normal hacia el centro de la curva. Y Rho, pues estamos dibujando esto, no entra en, esta es una representación del grado. Hagamos de cuenta que hubiésemos agarrado un compás y trazamos esta curva. Bueno, este es el radio. Pero la masa por aceleración es la que va a intervenir. ¿Qué hemos dibujado aquí? La segunda ley de Newton. Como he insistido desde el principio, no la tengamos recitada, mejor expresada la segunda ley de Newton, que es muy distinto. Ya que tengo este diagrama bien correcto, nos vamos ahora sí de este diagrama que salgan las ecuaciones. Si decidimos que W sea positivo, significa que lo que apunta hacia abajo sea positivo, lo contrario, negativo. Y de aquí los círculos. Como esta apunta hacia abajo, también le tocó masa por aceleración normal, positivo. Pero como la aceleración normal ya vimos que es velocidad al cuadrado sobre ρ, fórmulas que se deducidas en la clase pasada. De tal manera que pues vamos a ir trabajando poco a poco, pero aquí nos fijamos en que la velocidad nos lo dieron en kilómetros por hora, mientras que la velocidad se mide en metros por segundo. ¿Qué hacemos? Homogeneizar las unidades, convertir
kilómetros por segundo por hora a metros por segundo. Aquí esta era la clave del problema, porque ¿qué es lo que tiene que suceder? En el límite, ya casi inminente a casi descarrilar el tren, N tiende a cero. Pero tiende a cero para nosotros no nos dice nada. Tiende, pero ¿cuándo va a ser realmente el límite? Bueno, nos vamos directamente que N es igual a cero. O sea, prácticamente no pesa nada el tren ni las personas. O sea, prácticamente. ¿Por qué? Porque tenemos que resolver esta ecuación. De lo contrario, tendría que quedar nada más indicada, pero tenemos que dar una respuesta. Bueno, de tal manera que aquí este término se volvió nulo por esto, y me quedó mg nada más, que es el peso. Y de este lado me sigue quedando estos términos. De tal manera que ρ es incógnita, la masa con masa, ¿qué pasó? Se volvieron la unidad. O divido m entre m, se volvió la unidad. Entonces ya puedo despejar ρ. Y nos quedó que ρ es b cuadrada sobre g. ¿Tengo datos? Sí. Aquí está la velocidad, la g que lo conozco. Y resulta que la longitud de ese radio resultó de 1147.76 metros, utilizando la velocidad de 382 kilómetros por hora. Ahí vamos, entonces, la primera parte. Dice, pues, determinar el valor más pequeño permitido de ρ para que el tren no salga de la vía. Es este. Si lo acortamos, pues ahora sí, 1 milímetro menos, el tren ya debe descarrilar. ¿Sí? Aquí, con este decimal que le quitemos. ¿Por qué? Porque se hizo más corto. Bien, eso es una situación extrema. Contestada la primera parte. Y vamos entonces a las demás preguntas. A ver, ¿qué está? Se está congelando. Ahí está ya. Viene la otra pregunta. Fuerza ejercida por un pasajero de 75 kilogramos sobre su asiento con este ρ de 1147. Pero nos dijeron, pero bájale la velocidad, que no sea la del límite, a 300 kilómetros por hora. ¿Para qué? Para que el tren esté viajando con cierto grado de seguridad, asegurando que no se va a descarrilar nunca. Convertimos los 300 kilómetros por hora, ahora ya la velocidad es de 83.33. Se le disminuyó un alto porcentaje. Volvemos ahora viene cuando va por la cima, la parte más alta. Volvemos a hacer el diagrama. La persona aquí lo ilustramos. Igual que el tren. La silla está levantando a la persona, que no caiga al piso del tren. Eso es igual. Hay una aceleración, masa por aceleración debido a su peso de la persona, la equivalencia, y ahí está. Suma de fuerzas salidas de este diagrama, masa por aceleración normal. ¿Sí? Es suma de fuerzas, dirección normal. ¿Quiénes están de manera normal? W menos N es igual a mv cuadrada ρ. N, ¿por qué despejamos N? Porque es el que está registrando el peso de la persona. Y ese es el que nos interesa, que ahora no es cero. N es igual, aquí ya lo hemos despejado, despejamos, convertimos W en mg, y aquí factorizamos. ¿Tenemos datos? Sí, te dan los datos. Nos dijeron que es 75 la masa de la persona, la gravedad lo conozco, la velocidad y el radio de curvatura.
que encontramos con la velocidad extrema. De tal manera que al hacer operaciones resulta que lo que está resistiendo el asiento, debido a la persona, mírenme, a ver aquí, está un poco lento aquí para... Ahí está. Entonces, esto fue lo que se obtuvo. 282 newton es lo que aparenta pesar la persona a la hora que va en este punto, actuando así. Eso aparente, en la cima. ¿Y qué sucede cuando va el tren y de pronto agarra una pendiente y termina justo donde está ese punto, la hondonada, hondo? Hacemos su diagrama, pero ahora vean cómo es la curva. Al revés que es. Ahí está la clave también de la solución. Las fuerzas que siguen interviniendo, W y N, igual a masa por aceleración, pero vean, masa por aceleración siempre va al centro de la curva, igual que aquí. Bien, lo vamos otra vez, fórmula es la misma. Vamos aquí los términos, W menos N, quiere decir que para arriba son negativos, por eso tiene negativo este término y este. Otra vez despejamos N, es la suma. Y, vean, tenemos datos, sí, mg lo volvemos el peso, y también sacamos como factor n, etcétera. Ponemos los datos y n, 1189.49, peso aparente de esta persona cuando hace este cambio del tren. Entonces vean esa gran diferencia. E insisto, hay que tener mucho cuidado con la parte de la dinámica. Si se nos va en que lo queremos ver los cuerpos o lo queremos, lo planteamos como si fuera en estado estático, sin duda que vamos al fracaso. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un cuerpo en estado de movimiento que en estado estático. Si, por ejemplo, esto lo multiplicamos por 9.81, pues va a dar bueno, aquí está, son newtons, ¿sí? Ya está dado en newtons. Aquí también ya está dado en newtons. Pero, ¿cuántas veces creció el peso? Miren, casi son 300 allá, aquí fueran 1200, como 4 veces. ¿Sí? Pesa más. Entonces, imagínense que alguien está diseñando esta silla y que lo diseña con este valor. Sin duda, la silla, en la primera hondonada o fondo que toque el tren, todas las personas van a estar sentadas en el piso. Ese será el resultado. ¿Por qué? Porque no tomó en cuenta las condiciones del movimiento. Y si le damos más todavía, más velocidad, vean aquí la velocidad influye. Bien, entonces todo depende de las condiciones que demos de cada problema. Y ahí la insistencia de que hagamos análisis, no rellenadores de fórmulas, ¿verdad? Análisis es hacer esto, es empezar a plantear y dar signos tal como la física lo indica. Bien, si no hay ninguna duda, paso a otro ejercicio. Bien, aquí tenemos otro, pues muy enfocado a la ingeniería civil. Determinar el ángulo de sobrelevación θ de la pista circular de tal manera que las ruedas del carro de carreras indicado en la figura A no tendrán que depender de la fricción para impedir que el carro se deslice ya sea hacia arriba o hacia abajo de la curva.
El carro viaja a una rapidez constante de 50 metros por segundo. El radio de la pista es de 500 metros. Bien. Pudiéramos, igual como les he dicho, no hacer mucho deductivo. Pero también hay que pensar en lo que me están diciendo. Como les decía, ya sintiéndonos un poco ingenieros o un tanto. ¿Cómo? Generándonos un conjunto de preguntas. Por ejemplo, este coche viene de una recta con alta velocidad, toma la curva. ¿Qué sucede? Si no tuviera este peralte la carretera, sin duda que inmediatamente el coche seguiría en la dirección que trae, saldría aquí. Pero se ha visto de que si yo le coloco a la entrada y al iniciar la curva cierta inclinación, entonces el coche entra así como se ve aquí, con cierta inclinación. Quiere decir que hay una componente, ¿sí? Aquí hay una componente N, ya no está totalmente vertical, ya tiene una componente que, digamos que tiene un efecto hacia el centro de la curva. Y eso es lo que está haciendo que este auto no salga de su trayectoria. Eso es lo que tenemos que empezar a ver por qué. De tal manera que agarra la curva y por sí sola la carretera le va dando un sustento, como que lo empujara hacia el centro de la curva. Y entonces el coche sigue sin ninguna dificultad. Eso entonces nos lleva a un diagrama como este. El peso del coche sigue estando vertical. Aquí está. Pero ahora les decía que aquí hay un efecto que la normal sigue siendo normal a esta línea. De tal manera que aquí ya tiene una componente. Aquí ya vean, ya no es cero. Esta es una fuerza, componente de fuerza en esta dirección. Esto es igual el peso y la N. Masa por aceleración, ¿por qué? Porque está acelerando hacia el centro. Ese es el efecto que está sintiendo el coche. Y esto es igual a masa, velocidad al cuadrado sobre el rho, que ya están sustituidos ahí sus datos. Bien, eso es lo que tenemos que hacerlo. Como pueden ver, es algo muy elemental, pero de mucho cuidado si no pensamos así. Como solución, dice, como el enunciado del problema no estipula fricción, en la figura B se indica el diagrama de cuerpo libre y cinético para el carro. Se supone que el carro tiene una masa M. No nos dijeron, ¿verdad? No dice de cuánto es la masa. Radio, sí. Usando los ejes N y Z, aquí están. Aplicamos las ecuaciones de movimiento, percatándonos que aceleración normal es velocidad al cuadrado sobre el rho. Y tenemos esto que ya vimos. Nos vamos allá al cálculo. Si hemos hecho una buena propuesta de solución. Nos vamos aquí, suma de fuerzas verticales, masa por aceleración en Z. La N, pero con una componente. ¿Por qué? Porque es lo que les explicaba aquí en la figurita que teníamos aquí atrás. N coseno de N coseno de teta, porque estamos hablando de fuerzas verticales. Este vector tiene componente en esa dirección. A ver. Perdón, ahí está. Allí salió N coseno de teta, menos el peso, que es el que va para abajo. ¿Y qué sucede? Que en la dirección vertical no hay movimiento. Y luego lo vamos a hacer. N no lo conozco, el ángulo no,
La M tampoco. Bien, nos vamos en la otra dirección. Proponemos que a la derecha sean positivas. Son las fuerzas normales. Masa por la aceleración normal. Eso es igual a n seno de teta. Es lo que les decía, esa pequeñita parte de aquí, ahora es n, pero esta componente está ayudando a empujar el coche hacia el centro de la curva. Allí apareció ya su ecuación. ¿Está? Aquí está. ¿Cuál otra fuerza? No hay más. Eso es igual a masa por aceleración. La masa, la velocidad, nos dijeron que es 50, el ρ sí nos dijeron que es 500 metros. ¿Sí está en metros? Bien. Sabemos que n de aquí sale, pues, aquí podemos sacar la n seno de teta. ¿Sí? Pero sabemos que cuando está vertical, W es igual a mg. Esto entonces mg seno de teta. La n aquí lo sustituye. ¿Y de ahí qué significa? Que la m de aquí con la m de aquí se anulan. Entonces, eliminando n y m de estas ecuaciones y dividiendo la ecuación 2 entre la ecuación 1, se obtiene lo que sigue. ¿Sí? Entonces, aquí es lo que hicimos. Sacamos la n y la masa. Pero pudiera haberse pensado, ¿y qué hizo? ¿Por qué lo quita? Porque está en este término y aquí al sustituir n por mg, pues allí la m de este lado con la m de este lado se anula. De tal manera que, o bien, esto que tenemos aquí, eliminando, si elimino, es decir, n y n de estas ecuaciones, ¿de dónde salen? Que se eliminan al hacer esta operación también. Y se queda como incógnita nada más, tangente del ángulo θ. ¿Sí? De tal manera que aquí los datos que ya tenemos lo sustituimos y resulta que el ángulo buscado es de 27 grados. Eso es lo que ha sucedido. Y entonces queda resuelto. Significa que el coche va a viajar siempre y cuando esta pendiente con respecto a la horizontal sea de 27 grados y la velocidad no rebase de 50 metros por segundo. Entonces el coche va a entrar sin ninguna dificultad, ni va a tender a irse hacia el centro, deslizarse, ni tampoco va a tender a irse o salirse de la curva. Pues va a viajar con toda seguridad con ese ángulo calculado. Entonces dice que una suma de fuerzas en la dirección tangencial del movimiento no es de, digamos, no es de consecuencia para la solución. Entonces se considera que aceleración tangencial es igual a la derivada de v con respecto de t es igual a 0. Es decir, la aceleración como se dijo, que trae una velocidad constante de 50 metros por segundo, ya es constante. Entonces la aceleración de tipo tangencial no existe. Y por eso decimos que el carro viaja de manera segura con ese ángulo, conservando esta rapidez. Porque si modificamos, entonces hay que recalcular nuevamente el problema. Pero esto es lo que nos pedían y quedó resuelto. Pasemos a otro, que sea también relacionado con la ingeniería. Dice, la vía de la montaña rusa que se muestra en la figura está contenida en un plano vertical. La porción de la vía entre A y B es recta y horizontal, mientras que las porciones a la izquierda de A
y a la derecha de B tiene los radios de curvatura indicados. Aquí están. Y vamos viendo la figura. Estoy tapando un poquito. Eso ahí. Lo vemos más. Bien, dice un vehículo se desplaza con una rapidez de 72 kilómetros por hora. Cuando se aplican los frenos, repentinamente ocasionando que las ruedas del vehículo patinen sobre la vía. Y nos dicen que hay un coeficiente de fricción de 0.2. Determinar la desaceleración inicial del vehículo si los frenos se aplicaron cuando el vehículo, ahí vienen las condiciones, casi ha llegado al punto A. Aquí está viajando entre A y B en este tramo recto. Acaba de pasar por B, empieza una curva. Entonces son tres condiciones distintas. Bien, para ello entonces, pues planteamos para cada caso su correspondiente análisis. Entonces nos vamos para el inciso A, dice, casi ha llegado al punto A. Nuestro diagramita de siempre, el primer diagrama que vemos allí. Cuando ya está hechecito, pues ya casi no, ya no nos hizo pensar porque ya está allí. Lo importante es generarlo. Pero bueno, estamos en esta condición y pues ya antes de enunciado ya estaba apareciendo. Pero bueno. W, siempre hacia abajo, la N. Ahora sí, ¿qué diferencia hay en el problema del tren? Aquí hay fricción. O del vehículo que acabamos de ver. Aquí hay fricción. Perfecto. Entonces, quiere decir que a la hora hagamos de cuenta que esta curvita que está aquí es antes de llegar al punto A, todavía está en una parte curva. Entonces, el todavía está en una parte curva significa que hay aceleración normal, aceleración tangencial. Eso es lo interesante de esta parte, este problema. Y que está apareciendo aquí una fuerza, es la fricción que ofrece la superficie. Bien, si está bien hecho el diagrama, bien interpretado, entonces pasamos a los modelos matemáticos. Decidimos que los vectores que apunten hacia abajo sean positivos y nos vamos por las fuerzas normales. Masa por aceleración normal. Aquí de lo indicado en la figura, W menos N es igual a menos M velocidad al cuadrado sobre ρ. Estamos hablando de este vector con este vector y este vector, ¿verdad? Lo vertical, porque es lo que interviene en esa dirección. Nos interesa encontrar N. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver. Lo vamos a necesitar para esta parte horizontal y despejamos N. ¿Por qué? Porque fuerza de fricción es igual a mu K por N. Bien, esa es la razón. Y ya despejando aquí los términos, etcétera, N lo sustituimos, aquí W es mg, sacamos el factor M, etcétera. Fuerza de fricción es aquí, es lo que comentaba, es mu K N. Mu K por todo esto, ya lo sustituimos. Y sabemos que la fuerza tangencial es igual a masa por aceleración. Es decir, aquí, esto es igual a masa por aceleración. De tal manera que de aquí podemos nosotros, ¿quién? Me interesa la aceleración tangencial. Lo despejamos de aquí. Sabemos que es igual a masa entre m, fuerza tangencial entre m. Pero este es igual a mu k, que es la fuerza. Está mu km, ¿quién es? Es lo que tengo aquí. Pero aquí también dividido entre m.
M entre N sobre la unidad y nos quedó nada más mu K por lo que está en este paréntesis. La G, la velocidad del vehículo y el ρ. Ese se conoce. Datos mu K.2, velocidad que nos dijeron que era 72 kilómetros por hora, que se convierten a en se mueve como figuras. Sí. Bueno. De tal manera que se convierte en 20 metros por segundo. Ya tenemos el dato. Que pues 9.81 metros segundo cuadrado y ρ. Son todos los datos que disponemos. Los colocamos aquí en esta ecuación. Aquí está todo. Y eso ya nos dio un valor. Vamos a ver si no está perdido. Ahí está. Ya algo decía yo. Bueno, espero que estaba perdido. Está. De tal manera que eso nos está dando una aceleración tangencial de 4.63 metros por segundo al cuadrado. Ese es el valor para este inciso, el inciso A. Y entonces, vamos a ver si me volvió esto. Bueno, de todas maneras ya está quedando grabado. Ahí está el dato. Bien, entonces aquí tenemos ya esta parte resuelta. Me gustó mucho la diapositiva. Algo sucedió aquí. Bueno. Se me movió, porque así estaba, digamos, originalmente. Es esta misma. Vamos a ver. Esto era en un primer tramo. Bueno, ahora dicen el inciso B. Bien, aquí déjenme ver qué más teníamos. Si había algo más. Sí, era la aceleración. Dice determinar la desaceleración inicial del vehículo. Si los frenos se aplicaron cuando el inciso A es el que acabamos de encontrar. El inciso A es lo que apareció ahorita que les moví. Bueno, aquí se me movió, algo pasó. Entonces el inciso A es de 4.63. ¿Sí? Ya contestamos el inciso A. Nos vamos con el B. Está viajando entre A y B. Está en la parte horizontal. Y tenemos entonces aquí nuestro diagrama e igual. Masa por aceleración. ¿Por qué? Porque está frenando. Porque dice cuál es la fuerza o la aceleración que está aplicando el vehículo a la hora que está pasando en esa parte del camino. Nuestro diagrama, como también está frenando, se opone al movimiento y la fuerza que producen los frenos. Suma de fuerzas normales, en este caso, masa por aceleración, es decir, esto, lo normal aquí, N es igual a W, pero N es igual a mg y W es igual a mg, o bien en la dirección vertical no hay aceleración, no sube ni baja el vehículo. ¿Por qué? Porque está en la parte plana, horizontal, que es el tramo AB. De tal manera que esto va mucho más fácil. Despejamos esta W, N, mg, pero eso es igual a 0. Es decir, N lo despejé. Aquí está, bueno, W. Es que aquí es donde, aquí, vamos a ver, creo que está como figura, no. Déjenme ver, es que ahí está de más eso. No, ahí.
Ahora sí. Ahora sí me interesa. Aquí N es igual a W, finalmente es igual a mg. Ahí sí está correcto. Aquí me interesa que la fuerza sea igual a, o sabemos que F es igual a coeficiente de fricción por la normal. Igual a μk por mg, que es lo que tenemos aquí. Y sumatorio de fuerzas tangenciales. ¿Para dónde apuntan? Aquí están. μk es igual a masa por aceleración, que apunta también a la izquierda. Aceleración tangencial lo despejamos de aquí. Damos datos. La μk lo conocemos, la masa. Y la masa no es importante, aquí se volvieron la unidad. Y entonces la aceleración es igual a μkg. Dándole los valores, 0.2 por 9.81, acelera o desacelera con 1.96 metros segundo cuadrado cuando está en la parte horizontal. Ya está el inciso B. Inciso C acaba de pasar por el punto B, es decir, estaba empezando a tomar la otra curva. Y sucede esto. Aquí está nuestro diagrama, esta es partecita de la curva, de tal manera que W siempre hacia abajo. La normal siempre, en este caso, en esa parte, todavía lo estamos tomando como vertical en el extremo. Por eso ese casi significa que está, pero a una millonésima tal vez de metro. Bueno, prácticamente el ángulo es cero, prácticamente, ¿sí? De tal manera que entonces, fuerzas verticales, fuerzas horizontales, o fuerzas normales y fuerzas tangenciales. Masa tangencial, masa por aceleración tangencial y masa por aceleración normal. Este es nuestro diagrama. La clave está aquí. Bien. Ya tenemos bien nuestro diagrama. Fuerza normal es igual a masa por aceleración. Y sustituimos con los términos. Ahí van los términos. Despejamos N otra vez. Ahora, la fuerza de fricción igual, lo conocemos, que es igual a μk por N, pero N es todo esto, etcétera. Y sabemos que la fuerza tangencial es igual a masa por aceleración, según la ley de Newton. De tal manera, ¿qué me están pidiendo? La aceleración de tipo tangencial. Lo despejamos, lo sustituimos, despejado, etcétera, algebraicamente. Y finalmente hay que sustituir. Volvemos otra vez, la misma velocidad, la que no cambia. Sustituimos y cambio de radio de curvatura, sí. Es diferente al de A. Sustituimos los datos y resulta que aquí es una desaceleración pequeñita. Vean. 0.1842 metros segundo cuadrado. Y por eso les decía, aquí está la clave. Esta. En comparación al primero, que pudiéramos pensar que era. No, el primero era aquí. Vamos a ver si. Aquí donde se me desfiguró. Bueno, pero aquí está el resultado. Vean la gran diferencia y es curva también. ¿Sí? En lugar de 4.63 y es curva. ¿Sí? Y el que acabamos de calcular, 0.1842 mínimo, y también es curva. Pero aquí está la clave. Vean cómo lo tomamos, cómo es. Y entonces en estos dos casos, pues, ahí están las grandes diferencias. Porque pudiéramos haber supuesto, no, como es curva, que sea igual o que es igual, y no. Depende de las condiciones de cada problema.
Bien, entonces todo eso tenemos que aprender a resolver. Se me algo pasó. Bueno, entonces aquí tenemos pues déjenme revisar. Voy a dejar de compartir. Bueno, con esto es lo que tenía hoy y estoy con ustedes. Voy a volver a abrir aquí el a ver qué pasó, aquí está bien. Vamos a ver aquí. Algo pasó en mi diapositiva. Aquí va bien. Va bien. Aquí está la que algo. No veo. Bueno, y aquí está, ya quedó. Aquí está, esto buscaba yo. Perfecto. Sí, me continúan viendo la diapositiva, si no me avisan. Bien. Entonces dice este ejercicio. También. No se ve la diapositiva. ¿No se ve? Ah, ya. Todavía no está presentando, Inge. Sí, ahorita déjenme ver. Aquí me faltó. Déjenme ver aquí. Aquí vamos a ver si. Y me dicen, sí. A ver, vamos a ver si es esta. Porque algo. ¿Se ve ahorita? ¿Aún no? Pues, Ya. perfecto. Muy bien. Es que me faltaba compartir. Nada más lo veo yo cerrado y no. Bueno, gracias. Tenemos entonces aquí otro ejercicio que me parece también sumamente importante, que ya no es un coche, ya no es un tren, pero sí me ilustra mucho cómo plantear problemas. Dice, una esfera de 100 gramos se encuentra en reposo respecto al tambor ABC, que gira a una razón constante. Ahora, sin tomar en cuenta la fricción, determinar el intervalo de valores permisibles de la velocidad v de la esfera, sin ninguna de las fuerzas normales ejercidas por la esfera sobre las superficies inclinadas del tambor, no debe exceder, así es, de 1.1 newton. ¿Qué significa? Que digamos, este tambor, aquí este es un corte. Entonces la esfera está girando alrededor. Aquí hay una superficie con un ángulo y aquí hay otro. Está entre los dos. Entonces los dos están sustentando la esfera, que no baja ni sube porque lleva una velocidad y eso no le permite salirse del tambor ni tampoco irse al centro. Por un efecto, aquí se ve este rizo, el sentido del giro. Bueno, entonces, pero luego esta superficie y esta dice que no no soportan más allá de 1.1 newtons. Entonces, si la velocidad de la esfera es muy grande, lo que va a pasar es que va a empezar a presionar con mayor fuerza a estas superficies, porque tiende a escapar. Entonces hay una restricción de cantidad de esfuerzo. Bueno, como otra vez tenemos que identificar cómo están actuando las fuerzas. Traemos la esfera, lo agrandamos un poquito y aquí está. Traemos las horizontales, aquí están, el eje X, y agarramos por ejemplo. Aquí está su normal. Y que está un poco más inclinadito, con menos ángulo, aquí es 70, aquí es 30. Aquí lo tenemos. Aquí está entonces su normal. A le estamos llamando N2, N1. Y aquí están las referencias. De tal manera que
N2 y N1 están soportando la esfera, evitando que se salga. Y esto están provocando que haya una masa por aceleración hacia el centro, es decir, como si estas dos fuerzas estuvieran empujando hacia el centro. Es esto. Bien. Si ya tenemos este diagrama bien planteado, nos vamos a nuestros modelos matemáticos. La aceleración de D es igual a aceleración normal, igual a velocidad al cuadrado sobre el ρ. ¿Por qué? Porque esta es lo que está manteniendo en un solo nivel esta esfera. No baja ni sube, es lo que comentaba. Y por eso nos fuimos directamente a aceleración de D, que es igual a una aceleración normal, la que le va a hacer que no baje ni sube. De datos aquí lo leemos, no nos dijeron, pero aquí está, y los ángulos. Y luego hemos puesto de que lo que apunta a la izquierda sea positivo. Entonces, masa por aceleración estarán en este sentido. Y entonces, hay dos componentes. N1 que proyecta hacia el eje X. Es N1 coseno de 60 grados. Y la N2 que proyecta sobre el eje X, 20 grados. Y esto es igual a lo que tengo aquí, masa de D por velocidad al cuadrado sobre ρ, que es la aceleración normal. Nos vamos por la dirección Y, porque sin duda nos va a servir. Y nos vamos, que N1, perdón, es igual a N1 seno de 60 grados. Allí hay una componente. Es decir, esta está ayudando a levantar la situación vertical. El otro también, pero con ángulos distintos. Y luego observamos que aquí está el peso, con signo negativo, porque los otros son positivos. Y como se dijo que la esfera ni sube ni baja, masa por aceleración vertical es igual a cero. Damos datos, bueno, hasta donde podemos. Y WD lo pasamos a la derecha y lo igualamos a MG. Caso 1. N1 es máximo. Le demos ¿por qué? ¿Por qué le estamos dando máximo? Sabemos que esta esfera, si está siendo soportada, por ejemplo, por esta superficie que tiene menos ángulo respecto de la horizontal, tiene que estar soportando más carga que esta superficie que tiene un ángulo mayor con respecto de la horizontal. Entonces, por eso, de ahí sale por qué N1 le estamos dando 1.1, que es el valor máximo que pueden soportar las dos superficies. Por esa razón, no se dice, pero lo estoy explicando ahorita. Bien, esa fue la razón. De allí, sustituyendo en 2, como dice aquí, N1 ya le dimos ese valor. Sustituimos la masa que nos dijeron que tiene la esfera. Como son 100 gramos, es 0.1 kilogramos. ¿Por qué? Porque la aceleración de metros por segundo cuadrado. Haciendo las operaciones, este 20 grados lo conozco, esto ya lo conozco, y nada más N2 es la que se está pudiendo encontrar. De tal manera que N2 nos dio 0.08295.4 newton. Muy pequeñito. Casi, según esto, lo está soportando esta superficie, y es lógico, porque es donde está manifestando más peso la esfera. Por eso dice uno, bueno, N2 es menor que 1.1, no excede el valor permitido. Ahora sí, sustituyendo en 1, como ya conozco, N1 y N2, pues ya se puede encontrar la velocidad que nos están preguntando.
es lo que decía, ¿no? Una esfera, siempre en esto, determinar el intervalo de valores permisibles de la velocidad de la esfera. Aquí, entonces ya hay un valor de 1.bd, 1.21. Vamos a ver si tenemos algo allí. Allí se me perdió algo. Sí, algo me faltó. Este ya está en blanco. Y está. Sí, algo se me movió. Bueno, pero justo aquí ya tenemos este valor. Entonces aquí hay, por ejemplo, BD es igual a 1.1. Es en un extremo. Déjenme ver, desafortunadamente perdió algo se movió aquí en mis diapositivas. Entonces aquí ya tenemos un valor. ¿Qué sucede si cambiamos el valor permitido? Aquí fue, digamos, uno de los extremos. Entonces habría que encontrar el otro, ¿sí? Sustituyendo otra vez, cambiando los valores de N1. O si cambio ahora el otro valor, aunque, ¿qué sucede si cambio aquí en N2 le doy un valor, ahora lo cambio, que la otra superficie tome ahora el 1.1. Entonces, ¿qué va a suceder? Que va a aparecer la otra velocidad. Y entonces el intervalo de valor va a ser 1. Ahorita tendríamos que... Sería este valor, digamos, 1. Y cuando la otra superficie tome el otro valor, hacemos, digamos, lo mismo otra vez y va a salir el otro valor de BD, ¿sí? Bien, por el momento se me desapareció, ya lo teníamos, pero sería nada más el siguiente paso. Y de ahí ya se va a poder contestar el intervalo de valores, que es lo que está pidiendo aquí. ¿Ok? Bien. Muy bien. Entonces, con esto, pues, prácticamente está resuelto el problema. Es nada más cambiar aquí los datos, estas ecuaciones, y sacar la otra de esta manera lo podemos ver en la siguiente sesión, cuál es el otro valor. Sí, aquí no aparece ni siquiera el valor permitido, el intervalo más bien. Bueno, pero prácticamente el 95% del problema está resuelto, ¿no? Es nada más lo que les decía, cambiar el dato. Bien, con esto entonces ahora sí dejo de compartir y estoy con ustedes. Muy bien, voy a pasar listo nuevamente por si alguien se haya agregado un poco tarde. Está. A ver. Está. Estamos. Y también ya concluyo mi... Tenemos la grabación. Esto lo van a tener ya al rato.